Desde hace milenios, la raza humana ha dado forma a figuras de todo tipo y condición para representar aquellos elementos de la naturaleza que les maravillaban. A medida que comprendimos y logramos controlar nuestro entorno, estas figuras, llamadas dioses, fueron los encargados de dotar de lógica a aquellos sucesos que escapaban aún al razonamiento humano. Y cuando las explicaciones llegaron de la mano de la observación y del aprendizaje, de la teoría o de la práctica, quedaron relegados a guías morales o espirituales, capaces de cambiar el mundo y su cultura, sin duda, pero ante todo, reflejos difusos de tiempos pasados en el que historias de grandes héroes, heroínas, de feroces rivalidades y de dramáticas consecuencias no solo aleccionaban, sino que servían como reflejo de las costumbres, miedos y esperanzas de la humanidad. Ya vinieran de las estrellas, del inframundo o de la propia tierra, lo divino siempre estaba separado de lo humano por un codiciado elemento fantástico que muy pocos eran capaces de obtener y que no siempre les suponía un regalo, también podía ser una maldición. Estos relatos guiaron a generaciones de hombres y mujeres, a veces por el miedo infundido, a veces por las esperanzas prometidas. A finales del siglo XIX, el mundo estaba asombrado por una ciencia que, cada vez más alejada de lo místico y lo religioso, prometía la gran utopía humana a través de las artes. Mary Shelley cuestionó el tabú de que Dios no era el único capaz de crear vida más allá de la concepción humana. Julio Verne nos enseñó que la ciencia podía cambiar el mundo y llevarnos a la inconquistable cúpula celestial. Y H.G. Wells nos hizo temer aquello que podría desencadenar la falta de unidad en el ser humano con sus monstruos marcianos. Como si de un nuevo renacimiento europeo se tratase, el ser humano y ante todo, su unidad y afán de superación eran ahora el centro de un mundo que relegó definitivamente a los dioses, al arte y a la literatura que, irónicamente, les había mantenido vigentes durante siglos, sin que nadie pudiera imaginarlo, y gracias a algunas de estas expresiones artísticas, a priori fútiles y poco reseñables, se comenzó a fraguar una nueva forma de héroe. A través del pulp conocimos las historias de personas excepcionales que en entornos fantásticos elevaban la condición del ser humano a su epítome de honradez o maldad. Además, estas publicaciones llevaron a las clases humildes la aventura exótica, la ciencia ficción y el terror, todos géneros que harían famoso un nuevo medio, nacido a finales del siglo XIX pero popularizado a comienzos del XX, con un pequeño formato grapado que habría de conformar una nueva época de mitos modernos, el comic book. En el ocaso de esa centuria, los ídolos habían sido corrompidos. Cual iconoclastas bizantinos, los más modernos y rupturistas autores del cómic se habían atrevido a pervertir los valores que los héroes, los salvadores, habían transmitido a cada generación de lectores desde que en el lejano año 1938 los chicos de Cleveland, Jerome Siegel y Joseph Shuster, hicieron creer al mundo que el hombre del mañana podría volar. Al conocido como Superman le acompañaron nuevos ídolos como un caballero oscuro, una guerrera amazona, un velocista escarlata, un hombre halcón o un faro de luz, entre muchos otros, integrantes de un nuevo panteón que, por influencia o asimilación de los pasados, se acabó convirtiendo en un símbolo para una generación necesitada de justicia en tiempos de guerra, de paz, de inseguridad, de crisis y de dudas. Con los años se evolucionaron, a veces forzados por los nuevos desafíos de su tiempo, otras veces obligados por una feroz competencia. Quizá más rápido, quizá más lento, pero siempre a cada nueva camada de jóvenes lectores, los campeones de la Tierra les brindaban el mismo mensaje de esperanza y valentía. Les enseñaban a creer en la grandeza del ser humano, a luchar por la verdad y la inocencia, a defender al desvalido o a anteponerse a los golpes de la vida. Y así fue hasta que los acérrimos seguidores de todos estos ídolos, los creyentes de estos salvadores, fueron creciendo con ellos, y para finales de siglo comenzaron a deconstruirlos. Frank Miller se atrevió a mostrar al hombre que se escondía tras su oscura capa. Alan Moore osó cuestionar la autoridad moral de los justicieros, y la editorial decidió apretar el gatillo para matar a Superman, sobrepasando así a toda una competencia que, para inicios de los años 90, había seguido también esa moda por alterar el estado original de las leyendas. Los vanguardistas creativos malentendieron los mensajes en las más influyentes obras de los años 80 e interpretaron la violencia de estas historias como simples secuencias de acción que aparecían en las viñetas porque molaban, eran oscuras y encima eran respaldadas por números millonarios. La burbuja de la especulación que trajo consigo miles de compradores también estaba a punto de hundir a la industria. La recientemente creada Image comenzaba a perder rápidamente su fulgor y la confianza de los lectores. Marvel, que desde hace años obtenía beneficios récord, estaba a punto de declararse en bancarrota, y DC, que venía apostando por la calidad sobre la cantidad, acabó usando las mismas tácticas que su competidora, deseosa de obtener una mayor cuota de mercado. Fueron unos años de pesimismo. Muchos dirían que la inocencia inherente al medio estaba por desaparecer o quedaba relegada únicamente a las series de televisión. Otros que la ascensión del antihéroe proponía una renovación natural, que se aproximaba el fin de una era y quizá, después de muchas falsas alarmas, el fin definitivo del comic book. Ante este valle de desolación, dos autores apostaron por una historia típica en su dibujo y planteamiento, una que, con nostalgia, homenajeara las etapas más clásicas del medio. Cuando Kurt Busiek y Alex Ross plantearon Marvels, no contaron con el apoyo
total de la editorial. Fue un trabajo lento, casi clandestino y del que no se podía conocer su desenlace. Podría haber sido un fracaso en ventas, pero curiosamente para ambos, en unos años excesivamente acelerados en los que todo debía ser lo más bestial y llamativo posible, una carta de amor a una Marvel que estaba desapareciendo se convirtió en una de las series limitadas más vendidas del momento, siendo nominada a 5 de los recién nacidos premios Eisner. A continuación, Busiek presentó en Image Astro City, una propuesta que, contando con Ross en portadas y diseños de personajes, trataba de mostrar el día a día de una sociedad superheroica con una visión más luminosa de lo acostumbrado por aquel entonces. Ross, por su parte, marchó a DC con una idea diferente. Quería publicar una serie limitada, más oscura que Marvel's, que reflexionase, además, sobre el cómic del momento y que, de igual manera, homenajease a los héroes de su infancia. Al recibir la propuesta, los editores de DC le aconsejaron asociarse con Mark Waid, un guionista de series superventas y que había salido de Marvel luego de diferencias creativas con Rob Liefeld tras el lanzamiento de Heroes Reborn. Ross le comentó su idea, una que requería un grandísimo conocimiento de la historia de DC, y para suerte del pintor, Waid era el hombre indicado. Juntos desarrollarían una serie temporal, distópica, pero a la vez tremendamente clásica, que supiera insuflar de optimismo a parte de la industria del cómic. Esta propuesta sería Kingdom Come, una obra que, pese a su tono crepuscular, acabaría simbolizando el culmen de la era de los héroes. Habrá voces, 7 truenos y un terremoto seguido por granizo y fuego mezclado con sangre. Caerá una estrella del cielo, ardiendo como si fuera una antorcha. Luego aparecerá un ángel y se lamentará por el destino de los pobladores de la tierra. Eso le contaba el anciano Wesley a su confesor, Norman McKay. En el hospital, el religioso piensa que son pesadillas de su amigo. Wesley creía que eran visiones. Al antiguo héroe conocido como Sandman le tocó vivir en una era de prodigios, de dioses. Pero, para cuando se marchó de este mundo, estos ídolos habían abandonado a sus fieles. Lo que quedaba de ellos eran meros elementos decorativos, mercadotecnia que parecía burlarse de los lares con los que rezaban los ciudadanos de Roma, restaurantes que parodiaban los templos erigidos a los creadores del mundo ancestral, y, por desgracia, también quedaron sus herederos, rebeldes, excéntricos y con una moral cuestionable. Esta nueva generación de metahumanos parecía provocar un caos del que presumían solventar. Vagaban libremente por las calles y los cielos, como si el mundo fuera únicamente suyo, como si aquellos a quienes protegen solo existieran para vivir bajo su alargada sombra de caos, poder y magnificencia. Son pocos ya los que creen en las palabras de esperanza de Norman, pues él también ha dejado de hacerlo. Comienza a tener pesadillas, quizá las mismas visiones que su difunto amigo Wesley. Incluso cree atestiguar la aparición de un espectro que habla con él. El padre piensa que se ha vuelto loco, pero el espectro requiere de su cordura. Le necesita para salvar al planeta. Norman pregunta por los verdaderos salvadores, pero para el espectro, ellos no son parte de la solución. Es más, son el principal problema. Siguen igual de vigorosos, más mayores, pero igualmente divinales, al menos por fuera. Por dentro están perdidos. Desde hace 10 años, su antiguo líder ha vivido aislado en una jaula dorada con la forma de la granja de su infancia, una fachada como su falso interés de hablar con la amazona que le ha visitado. Norman no sabe exactamente de qué están hablando. El hombre parece haberlo perdido todo. La mujer, Diana, le pide a Cal que regrese a su antigua vida, pues los nuevos metahumanos son incontenibles. Uno llama la atención por encima de los demás. Porta cuernos dorados, al igual que su brazo metálico que acompaña con excesivos accesorios y un ojo blanco y demacrado. Se llama Magog y es el líder de todos los demás. Una imagen que le recuerda a aquel suceso que comenzó en el Daily Planet y acabó en las calles, con el exilio del mayor héroe de la historia. El mundo sin él ha cambiado, aunque algunas partes del mismo, como la ciudad gótica, parecen mantenerse en una utopía de orden y control, justo lo que los metahumanos, que parecen haberse inhibido de asumir cualquier responsabilidad, necesitan. Estos jóvenes amorales pelean en medio de las urbes por puro aburrimiento. Alguien tiene que hacer algo. La gente común necesita recuperar la esperanza, y solo un símbolo puede devolvérsela. Algunos señalan al cielo, otros lo anuncian. No es un pájaro ni un avión. Es Superman y ha regresado. Pero Norman, que no podía evitar esbozar una sonrisa, rápidamente la borra, al tener otra visión. Ahora con el hombre del mañana, que con su retorno no había puesto fin a la amenaza del apocalipsis, sino que al contrario, la había iniciado. En los días siguientes, una guerra entre jóvenes y veteranos aterrará a los mortales. Muchos héroes retirados habían regresado. Wonder Woman, Flash,
Hawkman y hasta Linterna Verde. No solo combaten a los rebeldes, sino que rescatan a los hombres y mujeres que se han visto atrapados en el campo de batalla. Estos se agolpan para volver a verlos. Los periodistas hacen igual cuando ellos aterrizan frente a la sede de las Naciones Unidas. La noticia del siglo la llaman, más aún cuando Superman comienza a hablar. Asume que su ausencia ha sido un error y que han vuelto para mostrar a las nuevas generaciones el verdadero significado de esa verdad y esa justicia por la que Diana, la Mujer Maravilla, le había pedido regresar. Quiere enseñarles y restaurar el orden, pero algunos dudan que puede hacerlo, especialmente a Magog, no después de lo que ha ocurrido. Hasta muchos de los nuevos le tienen miedo. Algunos dudan. El hombre a quien visita Superman, Batman, es uno de ellos. Un demacrado Bruce Wayne no muestra su sorpresa con su regreso, como tampoco interés en unirse a su nueva liga, pues en secreto parece querer acabar con los metahumanos. Para ello tiene como aliados a justicieros humanos como Flecha Verde, Canario Negro o Blue Beetle, e inesperadamente a varios villanos reunidos bajo el Frente de Liberación de la Humanidad, liderado por Lex Luthor. Su intención es elevar las tensiones entre metahumanos para que la gente se harte y les combata para recuperar el control de su civilización, y para llevar a cabo su plan tiene un as en la manga, pues de alguna manera tiene como subordinado a Billy Batson, el mismísimo Capitán Marvel a quien utiliza como mero mayordomo. En los cielos de todo el mundo, los metahumanos continúan enfrentándose brutalmente. La Mujer Maravilla saca a relucir su naturaleza guerrera, convirtiéndose en la verdadera líder de una feroz armada que, poco a poco, parece imponer la subordinación sobre la conciliación. Pero cada batalla frustra más a Superman. Siente que estas peleas no están llegando a ningún lado, pues tienen más cautivos que conversos. A Wonder Woman se le ocurre que Atlantis, el reino submarino de Aquaman, podría ser un buen enclave para encerrar a los insurgentes. Arthur Curry, el rey de los 7 mares, niega que los habitantes de la superficie se deshagan en las profundidades de lo que no quieren en sus territorios. Ya tiene bastante. Impotente, Diana se sincera, intentando obtener la compasión de Arthur. Ella ya no es de la realeza, pues sus hermanas le han despojado del título. Por eso se comporta así, por eso se muestra tan cambiada ante Clark. La ira marca su contienda, pues esta guerra es lo único que le queda, la guerra y quizá la pasión. La nueva liga encuentra a Magog en una Kansas muy diferente a la que Kal conoció. Parece estar retándole. Le reprocha que su ausencia es lo que lo causó todo. Magog hizo lo que nadie se atrevía. Tras asesinar a 92 hombres y a una mujer, el justiciero acabó definitivamente con un agente del caos como lo fue el Joker. La violencia de este héroe cromado se impuso sobre la cordura del Boy Scout de los calzones rojos. Magog incluso le retó un combate para reclamar el trono del héroe del mañana, pero su rival no se presentó. Ahora se arrepiente de lo que comenzó en aquel juicio y lo que concluyó con el accidente atómico en Kansas. El mundo cambió, no Superman. Eligieron al hombre que mataba por encima del que perdonaba, y esa fue la perdición de millones. Millones de voces que atormentan ahora a Magog. Tras esta conversación, el último hijo de Krypton declara la guerra. Orión, nuevo regente de Apokolips, recibe a un Superman que, dudoso, busca aún el emplazamiento para la prisión. Le pide consejo, pero solo encuentra desesperanza, a tenor de la responsabilidad que recae sobre el antiguo dios convertido en demonio por su destino. Kal no quiere deportar a nadie, pero ha de contenerlos. No está de acuerdo con sus aliados, pero no hay otra manera. Han empezado a construir un gulag al que ingresará una innumerable lista de justicieros que se oponen a los designios de la Liga, y por ello las visiones de Norman, lejos de desvanecerse, van en aumento. Los diferentes contendientes van moviendo ficha, mientras Superman trata de apelar al buen hacer de los jóvenes, amenazando con mano dura a quienes se resistan. El bando de Batman recluta a aquellos rebeldes que no ven con buenos ojos esa dualidad en el bando de los buenos. Hay un último encuentro, esta vez entre grandes entidades cósmicas que temen por el posible desempeño apocalíptico del campeón del mago Shazam. A la calma le sobreviene la tempestad. Mediante el lazo de la verdad, Kal y Diana se confiesan ciertas cosas. Pese a sus diferencias, sus semejanzas les ponen de acuerdo. Ambos son guerreros y tienen la obligación de batallar, pero por ello mismo han de preservar la paz para no sucumbir a la brutalidad. Lex continúa controlando al Capitán Marvel mediante gusanos, una idea que sacó del archienemigo de Shazam, el Dr. Sivana, y Bruce, por su parte, construye más robobots esperando lo peor. En una reunión rutinaria en el satélite de Linterna Verde, Norman está ahí presente con el espectro, escuchando a un Robin dubitativo. El eclesiástico se ha habituado ya al salto entre realidades, espacios e incluso a hablar con entidades que escapan a la comprensión humana, mas ha olvidado que hay alguien en ese espacio capaz de sentir su presencia, el velocista escarlata. Y tras un empujón, ahí está McKay, frente a los dioses modernos. Desesperado, intenta advertir al hombre de acero de las visiones que está teniendo, justo en el momento en el que estalla una rebelión en el Gulag. Nada ha llegado a mayor.
mayores, pero Clark y Diana tienen que responder ante el secretario general de las Naciones Unidas. Diana promete que si vuelve a haber una mínima rebelión, la Liga actuará, un hecho que la alianza de Luthor y Wayne están dispuestos a acometer también. Pero cuando Lex intenta que el Capitán Marvel invoque sus poderes, Bruce lo evita. No solo tiene de su lado un grupo de descendientes listos para la batalla, sino que además propina uno de esos puñetazos que hacía ya tiempo que no pegaba. La rebelión de villanos parece desarticulada, pero Billy Batson, aquel niño que se convertía en superhéroe al decir una palabra, por fin exhala las sílabas mágicas. Cuando Diana comienza a prepararse para la batalla en una situación límite para todos, estalla el conflicto entre los cabecillas de la Liga. Discuten, aunque les interrumpe el mensaje de que los prisioneros del Gulag están derribando los muros. Entonces se besan, como si se estuvieran despidiendo, y Clark, aterrado por la propia faceta de la amazona que está descubriendo, viaja a la velocidad de la luz a la Batcueva, donde suplica de nuevo a Bruce para que le ayude, recibiendo la misma respuesta. De repente escucha algo, un trueno impacta sobre la estructura del Gulag. Superman se apresura en llegar mientras todos los metahumanos capturados escapan. El hombre de acero es entonces derribado por una figura que luego sonríe frente a él. El Capitán Marvel ha abierto las puertas del infierno. La contienda es descorazonadora. Un caos explosivo por el que Norman no sabe por dónde empezar a mirar. Ante la confusión, opta por suplicar al espectro por detenerla, pero su acompañante se limita a recitar un versículo de su credo: temed a Dios y dadle gloria, pues la hora del juicio ha llegado. Para ello están ambos ahí. El espectro ha de decidir si salvar al humano o al metahumano. Mientras Superman suplica al Capitán Marvel, en la ONU aprueban el uso de bombas en el campo de batalla superheroico. Será el equipo de los Blackhawks quien las lance. La esperanza se pierde en el fragor de una cruenta batalla, a la que se unen Batman y su escuadrón. Mientras el Caballero Oscuro daba la consigna a sus acompañantes de no matar a nadie, Diana estoca su espada contra el pecho de un insurgente. Una nueva discusión entre el murciélago y la amazona se eleva hasta las nubes, donde son testigos de las naves portadoras de las armas del fin. Se acerca inevitablemente ese fin del mundo. Paralelamente, Billy pronuncia su segundo Shazam, el segundo trueno. Tras él, el tercero, y mientras los bandos combaten, el cuarto. Norman lo observa todo. Observa también cómo Batman y Diana detienen a 2 de los 3 aviones con las bombas cargadas. Pero el último, McKay, puede oír al piloto de la tercera aeronave pedir perdón mientras suelta el arma de destrucción masiva, mientras oye el quinto trueno, el quinto Shazam. Hasta a Clark le sangran los oídos, pero en un instante de resistencia logra extender la mano después del sexto trueno para taparle la boca a un hombre que, en lo más profundo de su ser, también está aterrorizado. Mientras cae la bomba, el último hijo de Krypton intenta apelar a aquel que porta la sabiduría del rey Salomón y la fuerza de Hércules, mostrándole el horror que ha desembocado. El juicio queda en las manos de Norman. ¿Quién debe salvarse? ¿Los dioses o los hombres? Hombre y Dios tienen la misma duda, no saben qué hacer. El pastor no es un dios, ni el superhéroe es un hombre, pero Billy es ambas cosas. Él ha de ser quien decida, pero las dudas invaden también su cabeza mientras ve a Superman emprender el vuelo para intentar detener el explosivo aunque le cueste la vida. En ese momento un nombre resuena por todo el campo de Kansas, seguido de un séptimo trueno, un rayo hecho mortal que tira de Clark y se enfrenta, como solo él podría, a la mayor amenaza que ha combatido en los últimos años, sin miedo, con una sonrisa en el rostro, sabiendo que es el único capaz de poner orden a todo este caos, con un último relámpago, seguido de una gigante explosión. ¿No debería haber salvado a todos? ¿Por qué grita entonces Superman rodeado de cadáveres? Un derrotado Kal-El vuela una vez más, inconsciente de que varios han sobrevivido al cataclismo nuclear. Norman le pide al espectro una sola cosa antes de que desaparezca, que le traslade al mismo lugar donde haya ido el hombre de acero. Allí, en la sede de las Naciones Unidas, el que consideraban su salvador siembra el pánico, liberando su incontrolable ira. Pero ante los ojos centelleantes del kryptoniano, Norman toma partido, con confianza, ruega por clemencia, sí, pero también porque ese dios encolerizado pueda perdonarse a sí mismo. Como buen pastor intenta que la oveja descarriada retome a su senda, a su fe. La destrucción entonces se detiene, el mito desciende a la tierra, acompañado de Diana, Bruce y los demás supervivientes. Algo ha cambiado, pues Superman declara que afrontarán los problemas del hombre, junto a ellos, gracias a la sabiduría que otro hombre, el más poderoso de los mortales, les ha otorgado a todos. Ante la opción de elegir entre un bando u otro, él optó por la vida, y su capa blanca con motivos bordados en oro servirán como símbolo para un nuevo amanecer en el que lo divino y lo terrenal deberá convivir, donde todo lo que fue destruido será recompuesto, donde se recuperará toda esperanza y toda fe que se creía perdida, y de donde surja el amor prevalecerá el legado de los héroes que una vez dijeron que nunca más regresarían.
Kingdom Come, publicada en 1966, fue una obra rupturista y a la vez continuista con los anteriores trabajos de Ross y Waid. Tanto en lo gráfico y lo narrativo podría haber calcado la fórmula de Marvels, recreando famosas portadas, historias legendarias y eventos memorables del universo DC, pero en vez de eso prefirieron hablar de un presente que sentían enturbiado, incluso corrompido. Los seres humanos de Kingdom Come, al igual que los lectores de cómics de los 90, se dejaron guiar por el fulgor de unos héroes violentos y destructivos, ignorando todo lo logrado y representado por aquellos que fundamentaron la industria o que, con menor éxito, la hicieron evolucionar. Superman, como todos sabemos, murió y regresó portando una melena que no haría sino anunciar unos años cargados de rediseños y propuestas rocambolescas. Batman, durante el evento La caída del murciélago, cedió su identidad al salvaje Azrael, y Wonder Woman se vio obligada a entregar su título de campeona amazona a la rubia Artemisa, mientras ella se enfundaba inexplicablemente un atuendo de cuero con cinturones y sujetador ajustadísimo. Todo había cambiado en muy poco tiempo, pues el negocio de los cómics, ahora más que nunca, tenía más de industria que de arte. Estos héroes que tan complicados habían sido de modernizar perdían aquello que siempre estaba ahí, su condición de guías morales, de combatientes del mal y de justicieros en pos de un mejor mañana, una condición que queda patente en la obra a través de esa vieja guardia de superhéroes, aquella que creció con esa misma moralidad que la Trinidad protagonista. Mientras que el cambio de los tiempos convierten a Wonder Woman en una violenta guerrera y vuelve más paranoico y obsesivo a un Batman al borde de la jubilación, Superman es incapaz de adaptarse. El Gran Azul sigue siendo ese chico optimista que puede ver lo bueno dentro de cada uno de sus contemporáneos. Y quizá esa confianza en el cambio choca con una realidad mucho más complicada. Como bien les peta Magog, el mundo cambió, pero Superman no. Clark Kent se ha alejado tanto de su faceta humana, pues exiliado en su fortaleza de la soledad prefiere su identidad kryptoniana y vivir en un engaño. Un argumento que, por hacer inciso, dividió a Waid y Ross, pues ambos diferían sobre la actitud que tendría el baluarte de la esperanza y del mejor mañana ante una situación como esta. Como señala un periódico de la historia, si las medidas extremas salvan vidas, quizás Superman debería modernizar sus códigos y métodos anticuados, pero no lo hace. ¿Por qué? Él siempre fue el líder de todos sus compañeros, de su generación incluso, pero nunca supo cómo gestionar esa responsabilidad, y por ello en una situación límite, los ciudadanos de Metrópolis, dejándose llevar por su temperamento humano, anteponen la figura del cirujano de hierro que representa a Magog antes que el bonachón y caduco último hijo de Krypton. De igual manera que en el mundo del cómic, aquellas creaciones de los creadores de Image, oscuras, edgy y aparentemente maduras, encandilaban a una nueva generación de lectores que comenzaron a definir una nueva era en la industria. Estas nuevas generaciones, dentro y fuera de las páginas, no eran malas, no tenían un peor juicio que las demás, ni tampoco ganas de destruir todo lo construido. Simplemente, como todos, necesitaban madurar para poder comparar y reconocer lo bueno de aquello que les precedió y que les era contemporáneo. Necesitaban unas guías que, en vez de frenarles, les mostraran la riqueza de un mundo en cambio y les animasen a crear un mejor mañana. La esperanza es el mensaje que Waid y Ross insertaron en Kingdom Come. Ese rayo de luz atraviesa la oscuridad, marcando no solo el camino, sino la posibilidad del cambio en cada uno de nosotros. Los héroes de la historia, como bien es el ejemplo de Superman, alcanzan la plenitud de su fuerza en el momento en el que se rompe su ética. Es casi un mensaje del propio Waid hacia la industria del momento. Puede que estos héroes sean los más poderosos del universo, pero están perdidos en sus miedos y guerras internas. La historia magistralmente da muestras de la humanidad en héroes completamente metidos a divinidades o dictadores, y ese es el motivo por el que los héroes de DC volverán a ser lo que siempre debieron ser. Ejemplos a seguir son esperanza, el baremo donde vernos reflejados, y las figuras que nos deben inspirar a superarnos a nosotros mismos. Y ese mensaje, en una época cegada por la violencia, la épica y el salvajismo, es de agradecer. Norman McKay, pese a su edad y su condición de mortal, está pasando por lo mismo que los héroes de su tiempo. Es una metáfora andante y un involuntario salvador. Aun con sus sermones, es incapaz de mantener la confianza de su congregación, y él mismo se ha sumergido en la pérdida de fe, visto el infierno anunciado por su amigo Wesley. Una amistad que le preparó para lidiar con lo que se le venía encima. Si bien, al igual que el espectro, parece un mero observador de la historia, negándose a tomar partido, aquello que vemos representado, la propia narrativa del cómic, es guiada por el juicio de un Norman que, llegado el momento clave, decide actuar. Puede que en su bando, Superman, contase con decenas de genios, sabios y supers que han vivido 1000 vidas antes que McKay, pero para conectar con el lado humano de nosotros mismos, tenemos que hablar con alguien que también sufre en silencio, alguien que ha perdido el rumbo. Alguien que, para el final de la historia y pudiendo someterlos a todos, duda. ¿Quién mejor para encauzar aquello que representa el hombre de acero, para otorgar el perdón al mito moderno, que aquel eclesiástico conocedor de las sagradas escrituras y del poder de la redención?
Aun trabajando con ese argumento crepuscular, con situaciones límite página a página, ambos autores pusieron todo su esfuerzo en dotar a los personajes del optimismo que siempre habían defendido. ¿Y quién mejor para representar todas estas encrucijadas, argumentos y personajes que Alex Ross, el artista definitivo de superhéroes? Su gráfica es sencillamente inigualable. Si en su nostálgico acercamiento al universo Marvel sacaba a relucir todas sus capacidades gráficas, en Kingdom Come parece querer superarse a sí mismo. Tanto en pincelada como en detallismo alcanza un nivel difícil de igualar por cualquier cómic moderno, pintado o dibujado, demostrando una madurez artística que con el pasar de los años tocaría techo. Con Marvel supo de mirar al pasado para traerlo al presente de la manera más clásica posible. Con Kingdom Come debía imaginar un futuro a raíz de un controversial presente que no parecía tener un rumbo claro. La historia requería de rediseños para una camada de héroes clásicos conforme a los nuevos tiempos y tendencias, además de la creación de los descendientes de estos y, lo más importante, dotarlos de vida. Pues recordemos que Ross, sin necesidad de poses exageradas, forzados soliloquios y escenas imposibles, es capaz de presentar con miradas y gestos al fondo del plano a decenas de personajes. En los recovecos de las viñetas podemos contar pequeñas historias que nos hablan de héroes rebeldes, fieles, provocadores y temerosos, seres con diseños únicos que bien beben de la modernización de los clásicos, de la mezcla entre varios héroes y villanos o de la propia imaginería de un Ross inspirado por el cómic más salvaje de los años 90, en el que las hipermusculaciones, lo grotesco y abominable y lo sexualizado eran el pan de cada día. No podía ser un héroe veterano sin partes cibernéticas y cicatrices salvajes, como Magog, un antihéroe sin cartucheras por doquier y armas ultra complejas como el Americommando, y una superheroína sin sexualización extrema como Jade o Nightstar. Si bien es cierto que la industria del cómic ha tendido siempre a los rediseños y los 90 son buena muestra de ellos, el metódico proceso de este artista metido a escritor a la hora de definirlos es digno de alabanza, al igual que lo es el homenaje que Alexander hace a su padre Clark Norman Ross, que ya había tenido un pequeño cameo en Marvels y que aquí se convierte en la estrella de un reparto estelar en el que, como siempre y entre la multitud, destacan los rostros de padres del medio como Siegel, Schuster, Finger, Kane, Nodell, Marston o Peter. Y quizá lo mejor de esta historia es que, al contrario que Marvels, fue un trabajo que venía definido desde un principio por esta idea original de Ross. O quizá no, porque aquí debemos de hablar de una de las grandes polémicas de Kingdom Come, que comienza mucho antes de ese 1994 en el que Ross llega a las oficinas de DC. Resulta que uno de aquellos autores que inspiraron esta modernización del superhéroe, Alan Moore, ya había propuesto antes un argumento similar, llamado El Crepúsculo de los Dioses. Este presentaba un mundo distópico en el que los superhéroes habían formado diversos estados totalitarios repartidos por el mundo, en un constante combate entre sí con la participación mayoritaria de personajes como Superman, Shazam o John Constantine. Esta idea de Moore jamás fue publicada, y cuando años después se reveló la similitud entre ambos argumentos, se comenzó a hablar de una posible copia o plagio por parte del pintor, cosa que este último siempre ha desmentido, y nos parece algo bastante plausible. No olvidemos que Alex, antes de proponer Kingdom Come, una idea inseparable a su tiempo, había tenido muy poco contacto con la editorial DC, y Moore le reconoció años después que se trataba de una curiosa casualidad, no quedando ninguna de las partes en malos términos. Un pequeño affair que vuelve a poner en relieve la maravillosa escritura de un Moore que, casi 10 años antes, ya venía proponiendo argumentos en torno a la caída en desgracia de los símbolos que son los héroes. Pese a todo y como venimos señalando, la influencia de Marvels primero y de Kingdom Come después fue un punto y aparte en la propia concepción del medio, no solo como arte, como bien demuestran todos sus galardones, sino por la consideración que hicieron de los valores clásicos de los personajes más importantes del cómic. El hecho de mirar atrás con nostalgia, pudiendo ver lo bueno y lo malo en las historias que les precedieron, impulsó una ola que se alejaba totalmente del cómic del momento. Un movimiento que ponía en valor los trabajos de autores como Jack Kirby, Curt Swan o Bill Finger, no de una manera paternalista, menospreciándolos por su enfoque infantil, caduco y poco realista, sino ensalzando aquellos elementos ya implícitos en esas preciosas historias grapadas que trataban al comic book como lo que fue desde sus comienzos, un medio que independientemente del estilo de dibujo debía contar historias, y en el que estos autores más caricaturescos que naturalistas representaban el mundo de su tiempo y los anhelos por hacer de este uno más justo. El cómic, al igual que la pintura y el dibujo, no debía parecerse a la fotografía, no debía calcar la realidad, debía generar la suya propia a través de recursos propios, el estilo, la narrativa, la composición, la secuencialidad, lo testimonial. A finales de los 80 y de forma tímida, comenzó un movimiento para recuperar estas características desde fuera de la continuidad, gracias a trabajos de artistas como Steve Rude o Bruce Timm, que abogaban por un estilo más sencillo pero vibrante.
En los 90, John Byrne, tras devolver a Wonder Woman a su esencia clásica y por inspiración de las obras de Ross, desarrolló Generaciones, el mayor homenaje del autor a las historias, épocas y autores de Superman y Batman. Más tarde, el guionista James Robinson concibió la Edad Dorada como una actualización y homenaje de la Sociedad de la Justicia de América, de la misma forma que Darwin Cook, años después, traería de vuelta el concepto más brillante de la Liga de la Justicia con su obra La Nueva Frontera. Y cómo olvidarnos de todas aquellas adaptaciones animadas, clásicas y modernas, dibujadas o programadas, que durante todos estos años se han convertido en las representaciones verdaderas de la esencia de los personajes más importantes de la ficción norteamericana. Y es que de esas primeras adaptaciones animadas de DC surgió un nombre que se unió a Alex Ross para uno de los últimos grandes trabajos de los años 90, que por su extensión se acabó alargando hasta mediados de la primera década del nuevo siglo. Junto a Paul Dini, queriendo conmemorar los 65 años de las grandes figuras de la editorial, el dúo creativo dio forma a unas historias independientes que trataban de demostrar aquello que hacía únicos a personajes como Superman, Wonder Woman, Batman y el Capitán Marvel. 4 historias que nos presentaban argumentos sencillos pero que apelaban directamente a la historia, legado y ética de unos personajes que habían vivido al lado de millones de lectores todo el siglo XX. Ver cómo Superman trata de solventar, pese a la codicia del hombre, el hambre en el mundo. Cómo Batman busca ayudar a un joven huérfano a no caer presa de la violencia que hizo de él un ser vengativo. Cómo Wonder Woman trata de adaptarse a un mundo que no entiende y al que debe ayudar incondicionalmente. Y cómo Shazam es, gracias a su sonrisa y experiencias vitales, la esperanza que muchos niños necesitan para seguir adelante. Un homenaje logrado sin recurrir a explosivos combates, a eventos masivos o argumentos radicales, solo demostrando la nobleza de estas figuras a través de acciones a priori cotidianas. Una nobleza, un sentido del heroísmo que la industria retomaría de manera redefinida con la inminente llegada del nuevo milenio, gracias al surgimiento del género de las adaptaciones superheroicas a la gran pantalla de forma masiva, con muchos más personajes que Batman o Superman ocupando su espacio en cada vez más salas de cine. Los distintos estudios asociados a las diversas editoriales adaptaban de peor o mejor manera sus propiedades intelectuales, pero lo hacían casi siempre por los valores tradicionales de cada héroe. En vez de mirar a versiones extremas que venían liderando las ventas de revistas, voltearon la mirada a los tropos y clichés que el mundillo había parecido querer olvidar, pero que ahora regresaba para un público aún más masivo y global que el del material original, por lo que las versiones de los supers que el mundo de los años 2000 conocería serían las que nunca deberían haberse perdido. Al fin, los salvadores volvían a serlo. A esto debemos sumarle la situación que el país exportador de estas historias afrontaba una necesidad insólita de escarbar esperanza y consuelo de donde pudieran. Estados Unidos había sabido encontrar siempre a una fuerza opuesta para fabricar una motivación, pero durante los 90 sus más acérrimos enemigos soviéticos ya ni siquiera existían. En su afán por evitar la ascensión de un nuevo régimen que amenazara con su hegemonía global, el gobierno de Bill Clinton y posteriormente de George Bush hijo terminó por atestiguar una naciente rivalidad contra facciones fanáticas de Afganistán y otros territorios de Oriente Medio y el Golfo Pérsico. Pero como bien representó el cómic noventero, la inocencia ya no existía en nuestro planeta. Los nuevos grupos terroristas no podían ser caricaturizados como los comunistas, no. El grupo de Al-Qaeda de Osama Bin Laden amenazaría el renovado mundo libre con una contundencia aterradora en territorio norteamericano y con la mirada de la sociedad puesta en la ciudad que epitomizó hasta el 11 de septiembre del 2001 el progreso de Occidente. Con el atentado contra las Torres Gemelas del World Trade Center de Nueva York, una sensación devastadora había asolado a las almas del ciudadano moderno. Las guerras que durante años se habían llevado a los rincones más remotos y alejados al estilo americano se habían vuelto contra ellos de la peor manera. Pero siempre, en cualquier momento de la historia, ante la mayor adversidad, surgen las mayores virtudes del ser humano. La ciudad de Nueva York, que durante tantos años se había llenado en la ficción de héroes, se llenó de salvadores palpables que el mundo no necesitaba ver impreso en papel o proyectado en una pantalla, ni siquiera inmortalizado en la piedra ni idealizado en cantares de gesta. Entre la gente de a pie emergió la figura sobre la que hemos reflexionado desde nuestro primer episodio, ese arquetipo de héroe que ha de servir al necesitado, inspirar al desvalido y proteger la integridad de la justicia. Hombres y mujeres cuyo espíritu resuena en los ecos del pasado, desde aquellos primeros relatos de la humanidad, para conducir al receptor del mensaje a convertirse en el prototipo ideal del mañana.
que se halla en toda persona moral y evolucionada, nacida de la vertiente del progreso, de la libertad y de un sueño no solo americano, sino universal, que saca lo mejor de nosotros mismos, como todos los héroes reales de Nueva York pudieron sacar a su sociedad, paso a paso, del más angustioso fango que es el miedo a perder tu esencia. Una esencia de todos esos humanos mortales que el artista que más solemnemente ha podido retratar jamás a esos ídolos representó también en ese mural dedicado tanto a los que partieron de nuestro mundo aquel 11 de septiembre como a los que supieron reconstruirlo. Ross convierte en esta pintura al humano, a nosotros, en lo admirado por lo divino, en esa dualidad en la que Kingdom Come se resume con la figura del Capitán Marvel, la esencia de la conjunción entre la inmediatez humana y la indescriptible inspiración de aquello más grande que nosotros mismos. Un sentimiento que, desde que la chispa de lo creativo encendió la espiritualidad del homínido, hemos ansiado encontrarlo. Cada generación de cada cultura ha sabido encontrar una manera de manifestar y relacionarse con el arquetipo del héroe, y la nuestra no ha sido contraria a ello. En un mundo de escepticismo, de ciencia y de atravesar fronteras que hasta aquel instante pertenecían a las más incoherentes fantasías, el entretenimiento más fugaz, el cómic, aglutinó de alguna manera todas y cada una de las convenciones de las leyendas que inspiraron los tiempos pretéritos. Desde aquellos bocetos de Joe Shuster, los salvadores no portarían armaduras ni ropajes. El nuevo arquetipo portaría capa, que ondeara al viento mientras sus bordes se confundían con el cielo infinito. Se podría disfrazar con motivos animales para manifestar su fiereza o vigor. Podría evocar mitos antiguos, o directamente presentarse con una apariencia nunca antes vista. Da igual cómo fueran representados, pues lo importante era lo que representaban, lo que todavía representan a día de hoy, y lo que representarán durante muchos años más. Hubo un tiempo en el que se afirmaba que la era de los héroes no volvería jamás. Todos aquellos que apostaron por ello, incluso los que a día de hoy dudan de su importancia para nuestra cambiante sociedad, están en un error, pues todos y cada uno de nosotros necesitamos de estos ídolos para avanzar. Los héroes nunca se fueron y nunca se irán. Mirad a vuestro alrededor y admiraros ante la inspiración, y dejaros admirar para servir de inspiración como lo hicieron todos ellos, como lo harán por los siglos de los siglos.